Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Dos muertos deja tiroteo en el Pentágono. Estados Unidos dona al mundo más de 100 millones de vacunas contra el COVID-19 y promete más. Además, demandan a Estados Unidos para que cese la expulsión de inmigrantes en la frontera apelando a la pandemia. Y sin prueba de vacunación no habrá entrada a restaurantes, gimnasios y otros establecimientos cerrados en Nueva York. ¿Qué tal? Bienvenidos, soy Yasmín López. Un tiroteo en una estación de transporte público dejó 2 personas fallecidas, incluyendo a un policía, y provocó el cierre temporal del Pentágono, sede de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Jacopo Luzzi nos reporta desde el lugar de la noticia. Jacopo, buenas tardes. ¿Qué es lo último? Parece que estamos teniendo problemas de comunicación con nuestro compañero Jacopo Luzzi. Jacopo, no sé si en este momento me puedas escuchar y responder a nuestra pregunta. ¿Qué es lo último que se sabe por el momento? Bueno, estaremos atentos de esta información. Ustedes podrán encontrar el desarrollo de esta noticia en nuestra página web vozdeamericanoticias.com. Ahora pasamos a otra información. Más de 110 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus han sido donadas por Estados Unidos a 60 países del mundo. El balance lo dio a conocer este martes la Casa Blanca y por eso nos conectamos a esta hora con nuestro compañero Jorge Agobián. Jorge, ¿cuántas de estas vacunas han sido enviadas a Latinoamérica? Yasmín, más de 38 millones, lo que representa cerca del 35% del total. Conversamos con una funcionaria estadounidense quien nos adelantó que en las próximas semanas varios países de la región podrían estar recibiendo más dosis de Estados Unidos. La Casa Blanca ha donado más de 110 millones de dosis de vacunas a 60 países del mundo. De ese total, del hemisferio occidental, de acuerdo con datos ofrecidos por la Casa Blanca. El presidente Joe Biden anunció su determinación de continuar compartiendo parte del arsenal estadounidense y los países de la región no serán excluidos, aseguró a La Voz de América la secretaria adjunta para Asuntos Hemisféricos, Julie Chung. Estamos absolutamente comprometidos, una vez más, mientras observamos la variación constante de esta terrible enfermedad que ha perturbado nuestro mundo. Buscaremos constantemente nuevas formas de encontrar vacunas y la entrega de estas de manera segura y constatar de que se entreguen de manera efectiva, de manera transparente a esos gobiernos. La Casa Blanca anunció que a finales de agosto comenzará el despacho de otras 500 millones de dosis de la vacuna Pfizer a 100 países de bajos ingresos. Hasta la fecha, Colombia ha sido el país latinoamericano que más ha recibido vacunas, con 6 billones en total, seguido de Guatemala, México y Argentina. A Estados Unidos y a los países de la región les conviene abordar juntos este desafío. La mayoría de las dosis han sido enviadas a través del mecanismo de Naciones Unidas, COVAX. En junio, el presidente Joe Biden se había comprometido a enviar 80 millones de dosis al mundo. Esto superó, pues, con el anuncio que se realizó el día de hoy de más de 110 millones de dosis que fueron donadas por Estados Unidos en los últimos meses. Yasmín. Son buenas noticias para Latinoamérica. Jorge, muchas gracias por este reporte y entonces en este momento nos vamos a enlazar con nuestro compañero Jacopo Luzzi sobre la noticia del tiroteo que ha dejado hasta el momento 2 personas heridas y el cierre del Pentágono. Jacopo, ¿puedes contarnos en este momento cuál es la situación, cuál es el móvil, qué se sabe sobre las personas o quién, el autor de este incidente?
Bueno, Yasmín, sabemos que fallecieron 2 personas, un agente de policía que fue apuñalado en la estación por un atacante. No sabemos ni la razón de este ataque ni la identidad del atacante, pero sabemos que el policía respondió disparando, también otros agentes intervinieron y así el hombre, este atacante que es un hombre, se quedó allí muerto en el lugar. Ahora la situación es bajo control, se levantó el cierre de emergencia y no se señalan posibles nuevas amenazas. El FBI está investigando mientras aún no es clara la dinámica de todo lo que ocurrió y por qué ocurrió. Por este informe, sin duda una noticia en desarrollo que ustedes podrán encontrar en Voz de América Noticias.com. Y ahora pasamos a otra información. El gobierno estadounidense recibió una demanda por mantener vigente la política de expulsar a inmigrantes basado en el argumento de control sanitario por la pandemia, también conocido como el Título 42. Laura Sepúlveda está con nosotros para explicarnos en este momento. Laura, ¿en qué consiste la demanda y a quiénes podría impactar esta decisión? Pues lo que ACLU, que es precisamente la organización que está demandando al gobierno, busca es que esta medida del Título 42, que es la que le permite a agentes en zona fronteriza remover a los migrantes que llegan a este sector y hacer deportaciones, pues que esta medida sea retirada, pues la consideran completamente inhumana. Además, cabe destacar que la administración dice que toda esta medida tiene que ver con el control de la pandemia que aún estamos enfrentando en Estados Unidos y en el mundo entero. La Asociación de Libertades Civiles, o ACLU, demandó al gobierno federal estadounidense con la meta de revertir una política conocida como Título 42 y que consiste en impedir el ingreso y en ocasiones expulsar a migrantes invocando la pandemia del coronavirus. Llevamos al gobierno a los tribunales por el Título 42 porque las vidas de niños, familias enteras y personas extremadamente vulnerables están en juego. La acción legal tuvo lugar tras el anuncio del gobierno estadounidense de mantener vigente esa política establecida inicialmente por el gobierno de Donald Trump. La pandemia de COVID-19 en curso presenta desafíos complejos y dinámicos relacionados con la salud pública que limitan la capacidad del departamento para procesar a todas esas personas de manera segura bajo los procedimientos normales. La abogada de inmigración, Claudia Bernal, dice que la decisión exacerba la crisis actual. Se ha reportado muy constantemente en los últimos días y no semanas el incremento de casos en estos centros de detención. Entonces el gobierno se ve imposibilitado de poder tratar con esta emergencia, además de la que ya existe en toda la zona sur de los Estados Unidos. Mientras avanza el caso legal, organizaciones como Human Rights First califican como inhumana la decisión del gobierno. 6 meses después de esta administración, no ha implementado realmente las medidas de salud pública necesarias para procesar los casos de asilo de manera segura en y entre los puertos de entrada. Lo que está claro es que esta discusión continuará hasta que el gobierno tome una decisión diferente, cambie este tipo de políticas, o por el contrario, la Corte anuncie una decisión frente a la demanda interpuesta en las últimas horas. Laura, muchas gracias. Bien, y el gobierno estadounidense extendió el plazo para que unos 300,000 venezolanos residentes en Estados Unidos que reúnen los requisitos para obtener el estatus de protección temporal apliquen a este amparo migratorio. Esto después de conocerse que solo un 38% de ellos lo han solicitado. José Pernalete nos reporta. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos extendió la fecha tope de solicitud de TPS para los venezolanos y otras naciones hasta dentro de 18 meses. La inclusión de Venezuela en la lista de países cuyos ciudadanos pueden optar al alivio migratorio conocido como TPS por sus siglas en inglés generó mucho alivio en esa comunidad sudamericana afincada en Estados Unidos. Sí, nosotros tenemos registros de aproximadamente 125,000 venezolanos que han mandado hasta la fecha de hoy su TPS. Estos son números aproximados
y representa cerca del 38%. Uno de ellos ha sido Richard Magallanes, venezolano quien trabaja como gerente en un local de rentas de vehículos en Estados Unidos. A pesar de que ya había solicitado asilo, no dudó en pedir el TPS. Sí, ya gracias a Dios lo metí el mes pasado, me llegó el papel de recibido, ahora estamos esperando la aceptación y la aprobación de parte de ellos. Yo soy asilado político, estoy ahorita en stand-by, o sea, no tengo un estatus como tal, y el TPS me brinda la oportunidad de tener como un colchón de seguridad en el cual me beneficia, ya que ni yo lo quiera, no me llegan a aprobar el asilo, tengo el TPS que me salva, por así decirlo. El 5 de septiembre era la fecha inicial de término de plazo para solicitar este beneficio inmigratorio otorgado a naciones aquejadas por conflictos o desastres naturales. José Pernalete, Voz de América, Miami. El presidente Joe Biden anunciará una nueva moratoria de desalojos para proteger a los inquilinos que se encuentran atrasados en el pago de su vivienda debido a la pandemia. La agencia de prensa asociada informó que Biden implementará una moratoria de 60 días en grandes ciudades donde vive la mayoría de la población estadounidense. En entrevista exclusiva con La Voz de América, el exfiscal de Guatemala contra la corrupción, Juan Francisco Sandoval, nos habló de sus encuentros con las autoridades en la capital estadounidense y sobre la situación que lo llevó a huir de su país. Eugenia Sagastume nos presenta los detalles. He podido demostrarles o traerles aquí a Washington el mensaje de que la fiscal general está al servicio de las mafias y por ello ha lanzado un mensaje en el sentido de que es alguien con quien no confían. Así se refirió el exfiscal contra la impunidad Juan Francisco Sandoval a la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, en entrevista con La Voz de América. Sandoval está en Estados Unidos, donde se ha reunido con autoridades del Departamento de Estado, Departamento de Justicia y la Casa Blanca, con quienes asegura ha abordado la situación de justicia que se vive en Guatemala. Lo que advertimos es un sistema de justicia que en realidad ha deteriorado la situación del país. Al respecto, la fiscal general Consuelo Porras se ha defendido asegurando que las declaraciones de Sandoval son falsas y que siempre actuó apegada a la ley. Nunca le he impuesto nada a ningún fiscal. He sido una fiscal respetuosa del principio de la independencia fiscal. Sandoval afirma que esperaba su propia destitución. Es el precio que se debe de pagar por realizar un trabajo apegado a la ley. Asegura que se siente conmovido al ver desde lejos las protestas ciudadanas que se registran en Guatemala. Como lo indiqué en la conferencia de prensa del 23 de julio, jamás me voy a arrepentir de haber visto el crimen a los ojos. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Nueva York se convirtió en la primera ciudad de Estados Unidos en exigir comprobante de vacunación para poder ingresar a espacios públicos cerrados. Diva Lizeth Cash nos trae lo más reciente sobre la pandemia en Estados Unidos. Incrementan los casos de coronavirus en Estados Unidos y también las restricciones sociales. La ciudad de Nueva York requerirá por lo menos una dosis de vacuna contra el COVID-19 para acceder a actividades en interiores como restaurantes o gimnasios. Según el alcalde de la ciudad, será la única llave o pase para disfrutar de las maravillas en la Gran Manzana. Si estás vacunado, todo se te abrirá. Tendrás la llave. Puedes abrir la puerta, pero si no estás vacunado, desafortunadamente, no podrá participar en muchas cosas. El requisito entrará en vigor este 16 de agosto junto con jornadas instructivas. Asegurándonos de que todos comprendan el nuevo enfoque. Y luego, el 13 de septiembre, durante esa semana, comenzaremos inspecciones y ejecución. Mientras tanto, en Florida, uno de los epicentros de casos en el país, por lo menos 10 hospitales en Jacksonville y Orlando alcanzaron picos históricos en admisiones por COVID-19. Y en Luisiana, que marca el punto más alto de infecciones en toda la pandemia, se implementó el uso obligatorio de mascarillas. Hoy restablezco el mandato estatal de máscaras de Luisiana en interiores para todas las personas de 5 años en adelante, ya que los casos de COVID-19 y las hospitalizaciones continúan aumentando en Luisiana. Además, destinos turísticos como Disney World, New Orleans y Las Vegas vuelven a exigir tapabocas. Diva Lizeth Cash, Voz de América,
Washington. El 10% de los contagios por coronavirus en el estado de Florida corresponderían a una variante identificada inicialmente en Colombia. Esto según uno de los principales hospitales de Miami. Alonso Castillo nos tiene los pormenores. Entre las mutaciones detectadas en los hospitales del sistema de salud Jackson Health, se encuentra la B1621, o mejor conocida como la variante colombiana. Un 10% de las personas contagiadas de COVID-19 tienen la mutación identificada por primera vez en Colombia, mientras que la variante Delta representa el 90% de los casos diagnosticados en los hospitales en Miami. Le dijo a La Voz de América Rosana Rosa, especialista de enfermedades infecciosas en el Hospital Jackson Memorial. Muy transmisible, muy contagiosa, que cantidad de virus que la gente carga cuando se infecta con esta variante es muy alta. Por su parte, la portavoz del Aeropuerto Internacional de Miami, Indira Almeida Pardillo, nos informó que el protocolo de protección ha sido continuo. En el aeropuerto todo el mundo cumple con las regulaciones establecidas por el gobierno federal y por los gobiernos locales, y no hemos tenido mayores incidentes con respecto a las máscaras o al distanciamiento social. De acuerdo con la Asociación de Hospitales de Florida, el 95% de los pacientes internados tienen algo en común. La gente que está siendo hospitalizada en estos días es gente que no se ha vacunado. La replicación del virus es muy alta, entonces cuando la gente se infecta carga muchísimo virus. Es imprescindible retomar los hábitos que pueden prevenir el contagio y salvar vidas, resaltó la experta médica. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, acosó sexualmente al menos a 11 mujeres y tomó represalias contra una de ellas por denunciarlo públicamente. Así lo determinó una investigación que durante 5 meses realizó la Fiscalía General de ese estado. Cuomo respondió negando todas las acusaciones, pero enfrenta una cantidad cada vez mayor de personas que piden su dimisión. Entre ellos, el presidente Joe Biden, quien llamó a la renuncia de Cuomo hace solo minutos. Gracias por quedarse con nosotros. En Nicaragua, el partido oficialista mantiene a la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo como compañera de fórmula de su esposo, el presidente Daniel Ortega. Donaldo Hernández nos informa. Las sanciones que este lunes impuso la Unión Europea a Rosario Murillo no impidieron que su partido, el oficialista Frente Sandinista, la inscribiera por segunda ocasión consecutiva como candidata a la vicepresidencia de Nicaragua. Nos sentimos agradecidos a Dios, a nuestro pueblo, porque nos permite postularnos para seguir sirviendo. Murillo integrará nuevamente la fórmula presidencial junto a su esposo, el mandatario Daniel Ortega, quien busca su 4º mandato consecutivo. La primera dama, quien también ha sido sancionada por Canadá y Estados Unidos, acusó a opositores de servir de instrumentos de otros países. Qué vergüenza debe ser para quienes no conocen el amor a la patria. El matrimonio Ortega-Murillo competirá con la fórmula del Partido Ciudadanos por la Libertad, integrada por un exguerrillero y una exreina de belleza. Ambos creen que su participación en los comicios depende de una sola voluntad. Si el partido de gobierno quiere que se termine este proceso electoral, lo puede terminar en cualquier momento. Pero consideran que una masiva participación de la ciudadanía podría vencer al Frente Sandinista, el cual lleva 14 años en el poder. Y tenemos que demostrar el 7 de noviembre que Nicaragua no los quiere en el país. Mientras tanto, otras organizaciones políticas desde ya están llamando a la ciudadanía a desconocer el proceso electoral. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. Un nuevo traspiés sufrió la relación entre El Salvador y Nicaragua tras la decisión del gobierno de Daniel Ortega de otorgar la nacionalidad nicaragüense al expresidente Salvador Sánchez Serén, luego de ser investigado por corrupción en su país. Claudia Saldaña con el informe. Un intercambio de cartas entre los cancilleres de ambos países ha tornado tensas las relaciones entre El Salvador y Nicaragua. Solo se conoce el contenido de la carta del canciller nicaragüense Denis Moncada,
pero se presume que fue en respuesta a una misiva enviada por su homóloga salvadoreña Alexandra Gil sobre la naturalización como nicaragüense del expresidente Salvador Sánchez Serén. El nuevo estatus del exmandatario impide su extradición para enfrentar la justicia en El Salvador, donde se le acusa de malversación de fondos y de haber recibido $530,000 adicionales a su salario. Algunos miembros de su partido consideran la orden de captura como una maniobra política. Es una persecución política que no tiene asidero y fundamento judicial. Si lo acusan de lavado, ¿de qué tipo de lavado? ¿Verdad? Y dicen, no, es que no es de lavado, es de sobresueldos. Pero si eso no está tipificado como delito, ¿por qué lo quieren imponer? Hemos girado órdenes de captura. Además del expresidente, también se giró orden de captura contra otros 10 exfuncionarios, de los cuales 5 son prófugos. Las autoridades salvadoreñas aseguran que esto es parte de las acciones del gobierno de Nayib Bukele para combatir la corrupción. Pero para el director de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, no hay coherencia desde el Ejecutivo. Se está investigando aquella corrupción que se dio en el pasado, pero se está omitiendo investigar la corrupción propia, la corrupción de su gobierno. Hasta el momento, Sánchez Serén no se ha pronunciado públicamente. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador. Una semana después de retirarse de varias competencias, la gimnasta estadounidense Simone Biles obtuvo bronce tras reaparecer en Tokio para la final de viga de equilibrio. La superestrella de gimnasia olímpica se había retirado de las competencias grupales e individuales para atender su salud mental, y su participación más reciente le permitió lograr su 7ª presea olímpica y muchos elogios. Gran revuelo causó en Venezuela el pesista Julio Mayor al dedicarle al fallecido expresidente Hugo Chávez la medalla de plata que obtuvo en Tokio. Según expertos, la dedicatoria del atleta sería una coacción gubernamental. Adriana Núñez Rabascal nos informa. El regalo de esta medalla de plata es para el presidente Hugo Chávez. La declaración del pesista venezolano Julio Mayora generó molestias y críticas entre cientos de ciudadanos opositores que horas antes se alegraron con su éxito en Tokio 2020. El video fue difundido por el ministro del Deporte, quien comunicaba telefónicamente al atleta con el presidente Nicolás Maduro. Se vio que el mismo ministro le estaba dictando lo que decir y lo que no. Entonces vemos que simplemente es otra herramienta de propaganda. Pero más allá de las preferencias ideológicas que puedan tener los deportistas, politólogos ponen la lupa en el manejo que el chavismo hace de las glorias olímpicas. Todo triunfo deportivo o de entretenimiento en general, o los gobiernos, sobre todo los autoritarios, intentan aprovecharlo para vincularlo a su proyecto, ¿no? O sea, que una noticia buena que une a todo el país se dé gracias a lo que está haciendo el gobierno, ¿no? Ante los cuestionamientos, el gobierno defendió al atleta. ¿Quién le despertó a ese muchacho ese corazón patriota? Hugo Chávez. Justamente con el título Generación de Oro, el fallecido mandatario bautizó a los deportistas que durante su gestión participaban en citas internacionales y a quienes acostumbraba a homenajear en el Palacio de Gobierno. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Mejores humanos, mejores perros es el nuevo programa del reconocido entrenador César Millán. La estrella del National Geographic estrena un proyecto para rehabilitar en su centro de psicología canina en Los Ángeles a algunos de esos perros que fueron adoptados en grandes cantidades durante la pandemia. Millán dice que trabaja para que los perros sean felices y a su vez para ayudar a los humanos en su búsqueda de la felicidad. Con esto nos despedimos por hoy. Les informó Yasmín López. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.